con Visión en Cristo Internacional estemos llevando así la gran bendición que Dios está transmitiendo a nivel local, nacional, internacional y mundial. Así sea para la gloria, del honra, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios del cielo. Gracias, gracias te damos, Señor, Dios del cielo, mi Padre celestial, Papito Dios, por este hermoso día que tú nos has regalado, Santísimo cielo, Papito Dios. Así como en este lado, Papito del cielo, del mundo, gozamos, Papito del cielo, nos hemos gozado con la alabanza, podemos gozarnos, Papito del cielo, con el sol que brilla, que resplandece, así como el frío que nos permite abrigarnos en ti. Sea, Señor, mi cielo, mi Padre celestial, tu santa y porosa cobertura, la que nos viene a llenar, a ministrar, a levantar y, ante todo, a hacer esos instrumentos de bendición en las manos del Todopoderoso. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así te pido por cada una de las casas, de los hogares, las casas de oración que se están levantando en el mundo entero para la gloria y honra de tu nombre. Te pedimos, mi Padre celestial, Papito Dios del cielo, ahí por los hogares, por los pilares de los hogares, donde están el esposo y la esposa, donde están los hijos también reunidos, así sea para la gloria de Dios, para que tú mismo, mi Dios, seas tocando esos matrimonios, para que se restauren, tocando esos matrimonios, para que sean de bendición. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que es el propósito tuyo, Señor, Dios del cielo, mi Padre celestial, que ninguno se pierda, que ninguno perezca, que ese hogar y esa familia sea fortalecida en tu santo y poroso Espíritu, que no desmaye, para que el enemigo, Santísimo cielo, mi Padre celestial, no destruya ningún hogar más, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo más te lo pido por aquellos que están creyendo en Visión en Cristo Internacional, Santísimo Dios, que así nuestra oración siempre suba a ti como ese olor fragante, como ese olor grato. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que tú seas, mi Dios, restaurando y transformando los matrimonios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hayan sido tu voluntad o no hayan sido tu voluntad, Señor, yo sé lo que parece. Hayan recibido la unción o no lo hayan recibido, o simplemente estén únicamente por un papel, por obligación o porque realmente se siente atado. Pero lo que Dios quiere es liberarlo de eso, para que usted pueda ser feliz con su esposa, con su esposo. Dios quiere enseñarle y también exhortarle y corregirle en qué cosas está fallando y en qué cosas también puede ser que le falte, y en qué cosas puede estar contristando primeramente a Dios y después también a su esposa o a su esposo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a continuar entonces con estas enseñanzas del matrimonio, aquí ya junto a mi esposa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a Dios por ello. Así que le vamos a pedir que se presente en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para la gloria del Todopoderoso. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, mis amados hermanos, que el Dios del cielo me los bendiga grandemente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Un día más, mis amados hermanos, en este día, que es un día domingo de adoración y alabanza, un día más para poder glorificar y exaltar el nombre del Dios Todopoderoso en este día, para seguir llenándonos, para seguir llenando más de sabiduría, de entendimiento y sobre todo esa unción especial que Papito Dios trae en este día. Usted que lo necesita, usted que me ve, que me oye, que me escucha, usted que está sintonizando quizás por primera vez la voz de Visión en Cristo Internacional, aún así pueda compartirlo con su familia, parentela, descendencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, mis amados hermanos, les habla la pastora Elizabeth de Visión en Cristo Internacional, por la infinita misericordia del Todopoderoso. Amén, mis amados hermanos, ya todos ya estén ahí atentos, predispuestos
para aprender, seguir continuando en las faltas que como esposas, como esposos en el matrimonio, qué falencias y qué fallas estamos teniendo, mis amados hermanos. Así vamos a continuar con la clase, lo que es para poder edificar nuestro hogar, nuestro matrimonio. Usted que me ve, que me escucha, si está escuchando por primera vez, aún le animo para escuchar las anteriores enseñanzas para que usted vea en qué está fallando como esposa, en qué esté fallando como aún como esposo o como esposa, como mujer, como varón de la casa, mis amados hermanos. Así como íbamos tocando, mis amados hermanos, ahí los voy a pedir a todos mis amados hermanos ahí en YouTube que estén ahí atentos, aún diciendo qué cita, a ver qué cita, vean comentando qué cita estábamos tratando, mis amados hermanos. Aún así, para los que se están conectando por primera vez, así poder decirlos. Pero lo importante es, mis amados hermanos, que ustedes puedan recordar. No simplemente, mis amados hermanos, seamos oyentes, oidores, sino hacedores de lo que por la infinita misericordia de Dios, Dios le quiere enseñar, Dios le quiere hablar, Dios quiere restaurar su matrimonio, su felicidad. Aún, quizás usted que es joven y es niña, aún como dijimos, no solamente son para los matrimonios, aún son para los niños, para los jóvenes que vayan aprendiendo la importancia de que es para no fracasar igual que sus padres, abuelos o bisabuelos, para no fracasar, no tener un matrimonio feliz como hoy en día vemos, mis amados hermanos, para que su matrimonio no sea destruido, para que su matrimonio no sea de maldición, para que su matrimonio no sea de destrucción, más todo lo contrario, sino sea de bendición. Y aún usted que me ve, que me escucha, usted puede ir preparándose, mi amado hermano, mi amada hermano, aún usted pastor, pastora, quizás es profeta, evangelista, que me ve, que me escucha usted, quizás aún es esta enseñanza que por la infinita misericordia del Dios Todopoderoso, Dios está mostrando y revelando aún por la infinita misericordia, aún así Dios nos preparó, y aún así igual Dios quiere preparar así a usted como esposa, como esposo, como varón, como mujer. Mis amados hermanos, aún usted, los jóvenes que me ven, que me escuchan, para que así el día de mañana no vayan a tomarse a la mujer, no vayan a tomarse al primer hombre, a la primera mujer que se les cruce, simplemente por ver su cuerpo físico, su cuerpo bonito, porque es médico, porque es doctor, porque es abogado, porque tiene plata. No, mis amados hermanos, sino que tenemos que buscar la presencia del Dios Todopoderoso para no equivocarnos y no fallar y verdaderamente poder buscar ese Adán. Las mujeres podamos buscar nuestro Adán y los hombres puedan buscar esa Eva, pero esa Eva que realmente Dios a cada uno de nosotros nos puso, nos trajo a este mundo, así como nos trajo a nosotros, nos trajo ya nuestra esposa, nuestro esposo. Usted que no lo quiere creer, usted no lo quiere quizás aún así aceptar, simplemente se dejó llevar por lo externo, por lo físico, o por la economía, o por distintas circunstancias de la vida, y hoy su matrimonio no es de bendición, más todo lo contrario, es solamente tristeza, amargura, llanto y dolor. Amén, mis amados hermanos, vamos a continuar con ese tema, lo que es el matrimonio. A ver, todos los oyentes, a ver si ahí ya vayan comentando, a ver qué cita estábamos tratando. Amén. Gloria a Dios, mis queridos hermanos, así que sigamos con el tema, ya que habíamos quedado una parte muy importante y crucial, donde ya el hombre con la mujer ya no son dos, sino ya son una sola persona, donde el uno depende del otro y los dos tienen que estar siempre juntos y unidos para que puedan así ser de bendición. O sea, como les decíamos, ya no son dos carnes, son una sola carne, por eso ya no se pueden lastimar, por eso ya no se pueden rechazar, que es justamente el tema que queremos tocarles en este día, así con la ayuda de Dios, poder iluminar también su vida de ustedes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si hemos quedado de que ya somos una sola carne, entonces así como ya nosotros mismos nos amamos, así también teníamos que amar a nuestra esposa, ¿verdad? En este caso, hablándole a los varones. Entonces, porque ya es
carne, como le dijo a Adán. Les invito, por ejemplo, a que lean por lo menos los 3 primeros capítulos de Génesis. Ahí van a encontrar cuando dijo a Adán de que Eva era carne de su carne, hueso de su hueso. Por eso incluso no le llamó mujer, le llamó varona, ¿sí? Y esto no es un término, digamos, para que nos llame la atención, ni un término de que vayamos a hablar, digamos, con esto de ideología de género y todo lo demás, sino es que nos estamos basando a lo que Dios nos enseña a través de sus palabras, que justamente nosotros no hablamos bien también es porque no leemos su palabra, y como no leemos su palabra nunca vamos a entender a Dios. Entonces tenemos que amar a la esposa como si fuese ya una. Entonces ahí yo quiero hablarles, digamos, porque algo que viene afectando mucho a los hogares, a los matrimonios, es justamente el rechazo. ¿Cómo nosotros vamos a rechazar si estábamos hablando en Efesios, ¿verdad? Que ya son una sola carne, que no podemos rechazarla y tenemos que amarla como a nosotros mismos, que no podemos golpearla, que no podemos maltratarla, pero rechazar es algo que es muy común en todos los matrimonios. Por todo y nada se rechaza. Cosa obviamente que eso no pasaba, volvemos a decirlo, que cuando eran novios. Por lo contrario, ¿qué es rechazar entonces? Ustedes, por ejemplo, cuando agarran un imán, ¿sí?, lo acerca a un metal, se queda pegado, ¿verdad? Pero si, ¿qué pasa? Se rechazan, ¿verdad? O repelen, también se utiliza ese término, ¿no? Un poco más científico, se repelen, o sea, se rechazan. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando eran novios sí se cumplía la palabra, o sea, eran una misma carne y estaban todo el tiempo juntos, estaban todo el tiempo pegados, ¿verdad? Y se pegaban como el chicle al zapato, dice, ¿verdad? Después no lo podías separar por nada del mundo. Ya que estamos hablando, digamos, que cuando éramos novios eran como pegados, como zapatos, acá la pastora le quiere explicar qué espíritus son esos que los mantiene así a los jóvenes, como le decía la pastora, es también para los jóvenes. Amén, mis amados hermanos, así, por ejemplo, ese es un espíritu que hoy en día se ve la gran mayoría de eso se va manifestando, que es el espíritu de carameleo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque está ¿por qué se llama el espíritu de carameleo? Por la infinita misericordia de Dios fue revelado. Entonces, es por eso que cuando están de novios, les mete ese espíritu de caramelo, que están todo el tiempo a los besos, abrazos, que están todo el tiempo, incluso ustedes pueden ver hoy en día en la sociedad, en pleno colectivo, en los buses, en la calle, en las plazas, en los parques, se ve ahí jóvenes, adolescentes, parejas, incluso adultas, que están ahí a los besos, a veces mucho más, ¿no? Hoy ya no hay ese respeto que hoy hace muchos años, pongamos nada más 20 o 30 años atrás, que había ese miedo, ese temor, que le vean en la calle abrazándose, sobre todo había ese pudor, mis amados hermanos, tanto del hombre y de la mujer, que los lleguen a ver, pero hoy en día lo ven como normal. ¿Por qué? Porque lamentablemente ese espíritu de carameleo que se les mete, es eso que hoy en día los jóvenes, especialmente los jóvenes que me ven y que me escuchan, ese es el espíritu que se les mete, el espíritu de carameleo. ¿Para qué? Para destruir su felicidad, para que usted se tome al esposo o se tome a la esposa que no era de parte de Dios, que no era su pareja, que no era su esposo, que no era su esposa. Así como les venía diciendo, mis amados hermanos, que Dios nos creó nuestro Adán, aún para los varones creó su Eva, pero como nos hemos dejado llevar, como les decía, por los ojos, todo entra por los ojos, ¿verdad, mis amados hermanos? ¿Cuántos quizás le han visto? Quizás, y muchos
no solamente le ven entra por los ojos, también entra, como se diría, los billetes, o sea, el económico que ven. Y mis amados hermanos, por eso es muy importante que una vez que ya están casados o unión libre en su gran mayoría, entonces ¿qué pasa? Ese espíritu de carameleo como que mengua, está ahí, se va perdiendo. ¿Por qué? Porque ya como se decía, ya se han atrapado y automáticamente, como solamente era un espíritu que los tenía así, que no era amor. Hoy en día que eso lo confunden, mis amados hermanos, y están confundidos. Hoy en día lo que hacen es confundir tanto el hombre y la mujer, lo ven que no, que lo aman, pero es algo muy diferente cuando es el amor, mis amados hermanos, es ahí. El matrimonio hoy en día se ve que por eso al año o a los meses de unión libre ya se están rechazando, ya no lo quieren más, empiezan a ver sus defectos, les ponen un pero está gordo, pero que está flaco, que ya no es el mismo, porque en ese momento de enamoramiento, de noviazgo, tanto el hombre como la mujer soportaba todo, a fin de que, como se dice, ¿no? El famoso dicho que hoy en día comúnmente, ¿cuántos hombres no le piden la famosa prueba de amor si realmente la aman, lo aman, tanto el hombre y la mujer? Entonces eso, hasta que consiguen el objetivo que quieren, ustedes ya saben a qué me refiero, y una vez que ya lo consiguieron, entonces ¿qué hacen? Empiezan, ya como decía, a probar, empiezan a rechazarse, empiezan a verlo así, algo, empiezan a buscarlo más y más, y después ya se empiezan a rechazar porque realmente no era amor. ¿Por qué, mis amados hermanos? Justamente porque vinimos hablando por esa mancha, los pecados que han estado, no solamente su primer esposo o su primer novio, tanto el hombre y la mujer ya pasó por 5, muchos por 10 y muchos, aunque decir, han pasado por 20 o 30 o 40 o 50 hombres o mujeres, y lamentablemente han manchado su matrimonio, mis amados hermanos. Entonces, sigamos viendo lo que es entonces el tema del rechazo. Entonces, todo esto no tendría que haber ese rechazo. O sea, como explicaba mi esposa, digamos, cuando eran novios simplemente era un espíritu. ¿Por qué lo llaman el carameleo? Digamos, es como un caramelo. Ahí recién se acordó mi esposa del otro, que es el meloseo, ¿sí? Es como un caramelo. Usted agarra un caramelo, chupa y chupa, ¿verdad? Que está todo el tiempo en la boca. Después que se le termina el caramelo, por ejemplo, si tiene su palito, se queda con el palito y lo tira. Entonces así estamos tomando también a nuestro esposo y nuestra esposa. Y eso no tiene que haber, y eso no tiene que ocurrir en el matrimonio. Es por eso que nosotros tenemos que, incluso esto para los jóvenes, o sea, tienen que aprender esto para que ustedes no cometan ese error, para que ustedes realmente sepan elegir acá. Vean y sepan, digamos, discernir si es bueno o es malo la pareja que se están tomando. Entonces, tienen que ustedes ver, digamos, hoy en día con matrimonios, ¿por qué se están rechazando? ¿Por qué se están rechazando? Entonces, le vamos a pedir aquí a la pastora que nos lea lo que dice en 1 Corintios 7:4 y que lo lea hasta el 7:4. Comencemos con el 7:4. Por favor, pastor. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Ya llegaron todos a la carta de Corintios. Tomes un remis bien rapidito ahí para poder leer todos ahí. Hay algunos que no llegaron. Si hay alguno que no puede, ayúdale a buscar la cita bíblica. Amén. 1 Corintios 7:4, que dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Esta es una palabra que fuimos, digamos, tocando, ¿no? Ya respecto a esto. O sea, ya lo que habíamos hablando en Efesios, donde dice que ya no
No podemos rechazar a la esposa o al esposo porque ya somos una sola carne. Lo mismo acá nos vuelve a decir que ya hay potestad. O sea, la potestad del esposo es sobre el cuerpo de la esposa y la potestad de la esposa es también sobre su esposo. Entonces, por ejemplo, para los jóvenes, si usted no quiere que nadie, digamos, la domine, que nadie tenga potestad sobre usted, sobre su cuerpo, o sea, mejor quédese solo. No ande probando mujeres, ni lastimando mujeres, ni mucho menos atándose a una mujer si usted no es capaz de cumplir este mandamiento. O sea, mejor quédese solo. Pero usted que ya está en pareja, está en matrimonio, entonces tiene que cumplir este mandamiento. Porque si no, a causa de que no está cumpliendo este mandamiento y la palabra de Dios, es que se le está destruyendo su hogar. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando eran novios, sí, el hombre se entregaba totalmente a la mujer y viceversa. Pero ya cuando se casan, se juntan, se comienzan a rechazar. Ya no quieren que su esposo tenga la potestad sobre su cuerpo, la mujer, ni la mujer, o sea, y ni el hombre ya no quiere que tenga esa potestad sobre él. Y esto también obviamente tenemos que hacer diferencia a lo que es ser dominante, ¿no? Eso es muy diferente. Es otro factor que también lleva a que los hogares se estén destruyendo y el matrimonio no sea de bendición. Entonces, cuando dice potestad, o sea que la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino ya el marido. ¿Entienden? O sea que ya usted, digamos, tiene que realmente aceptar a su esposo. ¿Sí? Tiene que aceptar a su esposo. A causa de este rechazo es que se están destruyendo muchos hogares. ¿Cuántas veces, por ejemplo, usted, cuando se acuestan, capaz, se acuesta junto a su esposo, usted que ya tiene problemas en su hogar, quizás se acuesta con su esposo una vez a la semana, una vez al mes, pero cuando se llega a acostar con su esposo, no quiere que ni siquiera que le toque, ni mucho menos quiere que la abrace. ¿Y qué será que le hace cuando incluso le quiere dar un beso? ¿Qué caras pone? A ver. ¿Cómo reacciona? Ahora le hablo a usted. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? Entonces usted no está cumpliendo este mandamiento, donde por ejemplo, su marido tendría potestad en usted. Entonces lo rechaza. Y como lo rechaza, ¿qué pasa? Obviamente hay problemas matrimoniales, ¿no? Como justamente dice el título de primera de Corintios 7, problema matrimonial. Ese problema matrimonial lleva después al adulterio, ¿verdad? A la fornicación y incluso hasta la prostitución. Y con todo eso conlleva a que el matrimonio se manche más y a que se destruya el matrimonio y obviamente haya un divorcio. Entonces, usted que está rechazando a su esposa, yo voy a hablarle a los varones, ya le hablará a mi esposa, a las mujeres, porque cada uno a veces tenemos nuestra perspectiva, ¿no? O sea, como hombres lo vemos de una perspectiva y como mujeres lo ven de otra perspectiva. ¿Ustedes creen que está bien que rechacemos a nuestra esposa? ¿Varones? ¿Ustedes creen
que solo nosotros busquemos a nuestra esposa cuando nos conviene? ¿Ustedes creen que su esposa no se merece un abrazo? ¿Ustedes creen que su esposa no se merece un beso? ¿Está bien que todo el tiempo lo rechace? ¿Está bien que lo busque únicamente para tener una relación íntima? ¿Está bien que usted todo el tiempo, digamos, la esté rechazando y comparando con otras mujeres? Por lo que su esposa ya quizás no tiene la cintura que tenía antes, porque tuvo a sus hijos. Eso también tiene que tener presente. Algo, por ejemplo, que vi muy común, es muy común acá en Argentina, que el esposo le llame gorda. ¿Y cómo es mi gorda? Y obviamente también le dicen gordo, ¿no? Se dicen gordos. ¿Está bien que tratemos así a nuestra esposa? Porque al tratar así estamos rechazando. Y estamos rechazando su cuerpo. Estamos rechazando. Entonces, si ya nuestra esposa tiene potestad sobre nosotros, entonces también tenemos que aceptar las correcciones que a nosotros nos haga. Tenemos que aceptar de que podamos tener esas correcciones de nuestra esposa. Así que, a ver, vamos a pedirle a mi esposa, a ver, ¿cómo se siente, digamos, una mujer cuando su esposo la rechaza? Gloria a Dios, mis amados hermanos. Bueno, así también hablarles, ¿no? Tanto como dice, cuántas mujeres quizás se sienten rechazadas. ¿Por qué? Hoy en día no simplemente el rechazo es físico, con un beso, con un abrazo, como lo decía el pastor. Aún el rechazo, mis amados hermanos, digamos, como mujeres puede ser con un plato de comida. Quizás la mujer le preparó un plato de comida con ese amor, con ese deseo, digamos, de poder. Bueno, va a llegar el esposo del trabajo y ¿qué pasa? El esposo dice, ¿esto cocinaste? ¿Por qué no cocinaste otra cosa? O muchas veces no he escuchado que aún personas se quejan de que le dicen, solamente eso sabes cocinar. Pero hay algo muy importante, mis amados hermanos. Aún los varones muchas veces quieren comer cosas, como se diría, ricas, cosas bien. Pero usted como varón está correspondiendo, está cumpliendo con la labor de sustentar su hogar, está llevándolo, o sea, la materia prima está lo que es la canasta familiar, está llevando los alimentos necesarios para que su esposa le prepare un plato de comida. O muchas veces también no simplemente es rechazado por un plato de comida, incluso quizás aún rechazada por la forma de vestir. ¿Por qué? Hoy en día, por la infinita misericordia de Dios, quizás hay muchas mujeres que están buscando la presencia de Dios, están aprendiendo a través de la voz de Visión en Cristo Internacional. ¿Y cuántos de sus esposos les rechazan por la forma de vestir? O les dicen por las faltas, por las polleras. En muchos lugares, por ejemplo acá en Argentina se les dice polleras. Por ejemplo, allá en Bolivia las polleras es otra cosa y las faldas les dicen faldas. Entonces solamente por vestir cosas. Y hoy en día, si nosotros nos podemos un poquito, nada más vamos un poquito, por ejemplo, acá en Argentina ya se acerca lo que es el 25 de mayo, lo que es la Revolución de Mayo, donde en el cual esa fecha todos los festejan, que se ve, por ejemplo, son los caballeros, las damas antiguas, todas incluso la gente, ¿no? En ese entonces cuando emigraba, que se veían. Hoy en día incluso lo que son los que venían las pasteles, las empanadas, todo eran con vestidos. Hoy en día incluso los disfraces se van a buscar que dicen de paisana, de dama antigua, de una vendedora de pastelitos, de una verdadera de empanadas. Entonces todo eran con vestidos elegantes o sencillos, obviamente elegantes de aquellos que eran de la alta sociedad, que tenían dinero, y las que no eran, había esa diferencia, mis amados hermanos. Pero hoy en día, aún así, les digo, las mujeres están siendo rechazadas por sus maridos. ¿Por qué?
porque estaban acostumbradas a verles con el jean, con el pantalón bien ajustado, y son muy pocos que quizás valoran y estiman a la mujer, porque lo primero, lo esencial, que está tratando de agradarle a Dios. Porque bien claro, mis amados hermanos, dice, ¿no?, que primeramente debemos agradar a Dios y después a nuestro marido y la familia. Siempre debemos tratar de poner en primer lugar a Dios, pero hoy en día eso no se ve. Y hoy en día incluso por eso a veces se van enfriando, pero algo muy importante también es otro tipo de rechazo. Como decía el pastor, ¿no?, que muchas veces uno como mujer quizás se siente utilizada. ¿Por qué? Porque el esposo todo el tiempo está que la rechaza, que no le brinda cariño, besos y abrazos, simplemente cuando está íntimamente, o cuando se pone un poco cariñoso, se diría, en ese momento. ¿Y qué pasa? Obviamente que uno como mujer se da cuenta qué es lo que que el varón, qué es lo que está buscando. Pero hoy en día no tiene que haber simplemente en ese momento, mis amados hermanos. El beso, el cariño, el aprecio, tiene que ser en todo momento, tiene que ser así las 24 horas del día, el tiempo que esté. Obviamente sin poner, digamos, de lado a Dios, primeramente a Dios y después el esposo y después los hijos. Muchas veces así se les rechaza, ¿no? Se les rechaza, incluso dice, ¿por qué te vistes así? Si los llaman, comúnmente a Visión en Cristo nos llaman extremistas, que no importa la vestidura externa, que muchos, pero a pesar de ello, muchos, a pesar de que están haciendo el esfuerzo incesante de quizás tanto como mujeres, de edificarse, de aprender, de transformarse, pero lo primero que uno como varón quizás de la casa le recrimina eso, ¿no? ¿De qué sirve de que te cambies de ropa, que estés así si sigues igual? Amén, mis amados hermanos. Porque el rechazo es como cuando nosotros estamos rechazando a nuestra esposa, le estamos dando lugar al enemigo. O sea, estamos dando lugar espiritualmente al demonio que esté en medio de nuestro hogar. ¿Cuántos, por ejemplo, han escuchado en la escuela sentimental cuando el siervo explicaba, justamente cuando el siervo hizo su carrera para restauración de hogar, Dios le mostró cuál es el espíritu, digamos, que se mete en medio del matrimonio y la pareja, ¿entienden? Entonces, a ese espíritu le damos lugar y se mete en medio. Entonces, esto nos hace rechazar. Esto hace de que ese abrazo, digamos, que usted recibía de su pareja, ya no sea el mismo que cuando eran novios. Hace que su mano sea torpe, hace que sus ojos vean ya solamente los defectos de su pareja, hace su boca que le trate mal y hace que escuche otras cosas que usted no debería escuchar. Entonces, todo esto hace que le rechace. Entonces, el rechazo es simplemente físico. El rechazo es porque realmente no quiere usted ya estar más con su esposo o su esposa. Yo he visto algo muy común que pasa, digamos, entre los matrimonios. Resulta que generalmente el primer hijo siempre se espera con alegría, ¿no? Siempre que sea deseado también. Siempre que sea un bebé deseado, que estén esperando. Es por eso que usted que quiere casarse no tiene que apresurarse. Primero tiene que vivir con su pareja para ver si no se van a rechazar y así estar ya de acuerdo para tener un bebé. Entonces el primer bebé es siempre el más querido, ¿no? Quizás el más esperado también por los abuelos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa generalmente más cuando has tenido a tu hijo o a tu hija joven? ¿Con qué te marcan, digamos, tus padres? ¿Con qué te dicen tus padres? Y ya no vuelvas a tener más hijos.
te dicen que la situación está fea, te dicen que no eres capaz de criar tus hijos y te dicen, digamos, que no tienes trabajo, cuántas otras cosas, digamos, quizás te dicen, pero eso te lleva tanto, digamos, al hombre y a la mujer, entonces a comenzar a rechazar a tu esposo o a tu esposa. Te comienza a llevar a rechazar. Entonces, y a quebrantar este mandamiento donde dice que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Entonces ya no hay una decisión. Esto he visto que generalmente a las mujeres, más allá, digamos, por el dolor que quizás llevan los 9 meses, digamos, del embarazo y más el parto, digamos, que tuvieron, entonces les hace llevar, digamos, que no quieren tener más hijos. Sumado a lo que le dijeron sus padres, entonces, ¿qué hace? La esposa comienza a rechazar a su esposo. Entonces, eso no tiene potestad sobre su cuerpo. Ni la potestad, digamos, de tomarla, ni la potestad de que puedan, digamos, decidir si quieren tener más hijos. Entonces, como ya no hay esa potestad, entonces el esposo ya no puede cuidar a la esposa y la esposa ya no puede cuidarse, digamos, cuidar a su esposo para que no la embarace. ¿Y esto a qué les lleva? Por la misma quizás insistencia de los padres, los familiares y la misma sociedad, o sea, te lleva a que vayas y busques los médicos para utilizar métodos anticonceptivos. Tanto es que hay muchas mujeres, por ejemplo, antes, para que la mujer, por ejemplo, se ligue las trompas, se llama una ligadura de trompas, entonces antes tenía que haber el consentimiento de su esposo. Hoy en día ya no es eso, porque hay, como le digo, la liberación femenina. Entonces ya la mujer sola puede decir si quiere hacerse la ligadura de trompas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas mujeres deciden ya tener el primer hijo, entonces con el trauma que han tenido y con lo que sus familiares dijeron que ya no tengan más hijos, y encima si el varón, digamos, no supo ser un buen marido, entonces se ligan las trompas. O caso contrario, comienzan a utilizar métodos anticonceptivos. Por un lado quizás el varón, por otro lado la mujer, que es más común, no sé por el sentido machista o por que la sociedad así lo demanda. Y entonces, ¿qué pasa esto? Y quiero decirle también como médico, ningún método anticonceptivo es seguro. ¿Sí? Ningún método anticonceptivo es seguro. Aún hasta las ligaduras de trompa mal hechas han llegado a tener embarazos igual. O las vasectomías, que se llama también en los varones. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la mayoría incurre, digamos, a las pastillas o a las inyecciones, y lo que está hoy en moda, que son los chips, ¿sí? Que son obviamente también una implantación de una medicación que se va absorbiendo de a poco en el cuerpo, digamos, para que no haya embarazo. Todo con tal de evitar el embarazo. Todo con tal, digamos, quizás de no rechazar a su esposo, o el esposo también, varones que lo hacen por no rechazar a su esposa. O hay hombres también que ya no quieren estar con su esposa porque tienen el miedo de embarazarla. ¿Sí? Tienen ese miedo, se les entra también ese miedo. Porque, como le digo, por la misma sociedad que los juzga, por la misma familia que los juzga. Entonces, ¿qué lleva, digamos, a que utilicen estos métodos anticonceptivos? Lleva a que haya un desbalance hormonal en la mujer. Eso es físicamente, un desbalance hormonal. ¿Cuánto, por ejemplo, de mujeres, le pregunto, cuántos de ustedes mujeres que utilizan, por ejemplo, pastillas? ¿Qué es lo más conocido?
pastillas. ¿Cuántos de ustedes que tenían lindo cuerpo ahora se han engordado, o como decía el cielo, se han hinchado, están hinchadas? Y por estar ya engordadas, ¿cuántos no han perdido también a sus parejas? O lo están perdiendo. Amén. Entonces, ¿por qué esto pasa? Y muchas mujeres se preguntarán, pero antes yo no me engordaba así. Porque como les digo, como todo es químico, entonces produce un desbalance hormonal. Como dice también acá mi esposa, también les cambia el carácter, hasta la personalidad. Porque hay un desbalance hormonal, estamos incurriendo, digamos, en un balance hormonal que hay normal, digamos, donde la mujer tiene que haber la ovulación, tiene que tener su menstruación, que es todo lo demás. Entonces incurrimos en eso y alteramos eso. Entonces obviamente siempre va a haber problemas. Los problemas espirituales son aún mayores, comenzando desde el rechazo, como les digo. Hay incluso más rechazo, hay más frialdad entre ambos, y entonces todo esto le lleva también, digamos, lo que llama frialdad, digamos, en el hombre, y frigidez en la mujer. Y esto causa mucho rechazo. Entonces, a ver, les pregunto a las mujeres, ¿cuántas mujeres por ejemplo están rechazando a su esposo por el temor a embarazarse? Y a causa de eso, su esposo no les puede cuidar. A causa de eso, también no están ni siquiera, digamos, buscando, digamos, a sus hijos en mutuo acuerdo. Entonces, y estamos, según la palabra de Dios, cumpliendo, digamos, este mandamiento. Este mandamiento, mis queridos hermanos. Y todo esto está llevando, como les digo, a lo que es el adulterio, la fornicación, el engaño, la traición y hasta la prostitución, mis queridos hermanos. ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, por la decepción amorosa o matrimonial, después no se han ido y llevado a la prostitución? Más todavía confiadas por lo que ya están ligadas. Lamentablemente muchas que han incurrido en esto después han terminado con enfermedades tan graves como es el SIDA, ¿verdad? Lo que es el libertinaje, la lujuria, nos habla también en otra carta Pablo, las lujurias y todo lo demás. Entonces, todas esas cosas nos lleva lo que es también la promiscuidad. Entonces nos lleva a que estemos expuestos. Muchos, tanto hombres y mujeres, bueno, como muchos dirán, ya estoy ligado, ya me hice la vasectomía, entonces voy a estar con cualquier mujer, total no la voy a embarazar. ¿Sí? Si se embaraza es para otro. ¿Qué dirán las mujeres? Viene pastora, que pensarán las mujeres, no sé, yo no me puedo meter en la mente de las mujeres. No, hoy en día se ve eso mucho, incluso hoy no solamente en los matrimonios, eso se ve lo que es cuidarse, digamos, con los anticonceptivos o ponerse la T. Hoy en día la T como que dejó, la T de cobre se pasó a la historia, ¿no? Pero son las pastillas. Pero como las pastillas hay que tomarlas día a día, hay de 21 y de 28 días, como hay que tomarlas día a día, como muchas mujeres optan por eso, por las inyecciones, ya que son de 3 o de cada mes o cada 3 meses. Entonces, o directamente ese chip. Pero no solamente en los matrimonios, mis amados hermanos, sino como veníamos diciendo, aún los jóvenes. Hoy en día, por ejemplo, una joven, por ejemplo, de 15, 16 o 17, como les comentaba en las clases anteriores, de que hasta sus mamás las patrocinan, les llevan a hacerle poner el anticonceptivo. ¿Para qué? Para que su hija no se embarace. Al ver, digamos, esa libertad que hay, automáticamente, digamos, está con cualquier varón, pero no se está dando cuenta, como joven se está manchando. Hoy usted que me ve, que me escucha, el joven tiene 15, 16, 17, ¿con
¿Cuántos hombres ya pasaron por usted? Y así lo mismo los hombres. ¿Cuántas mujeres no habrán pasado ya? Se confían y después al estar con uno, con otro, con otro, con otro, llegan, en muchos casos, llegan a embarazarse. Y llegado el momento hoy en día, ¿cuántas madres o cuántos hijos no saben quién es su padre? ¿Por qué? Porque la madre estuvo con varios. No sabe de cuál de todos es. Llegamos a eso, mis amados hermanos. Por eso es muy importante, aún desde jóvenes, tengamos ese pudor, ese miedo, ese temor de no caer en ello. De no caer en ello, y por eso venimos sufriendo en el matrimonio. Por eso venimos, digamos, y ese joven o esa joven que estuvo con varios hombres y aparte que estuvo usando un anticonceptivo, ya estaba quebrantando la ley, un mandamiento que nos dice que no debemos hacer ningún rasguño en nuestro cuerpo. Y al poner el té o al poner la inyección, al poner ese chip, estamos haciendo eso, mis amados hermanos. Y por esa consecuencia llegamos ya al matrimonio, cuando uno se casa, sea cristiano o no sea cristiano. Ese es un mandamiento que Dios estableció acá en la tierra para que la cumplamos. Ya todo depende de nosotros si la cumplimos o no cumplimos. Pero ahora que nosotros ya sabemos, tenemos que tratar y hacer el esfuerzo incesante de cumplir, mis amados hermanos. Como decía el pastor, muchos por la influencia de las familias que le dice que no, que ya tienes uno, ya tienes dos, ya tienes tres, cuídate, anda, que hay. Me lo digo porque a mí me lo dijeron. Me lo dijeron cuántas veces, incluso me insistían, pero era algo en mí, siendo joven, que rechazaba eso. Incluso con decirle que al pastor igual le decían, pero si ahí no tienes ni que comprar nada, y se los regalaban, se los daban. Y él, muchas veces él me insistía, me decía, no, sí te pondré. Pero gracias le doy a Dios por la infinita misericordia, que Dios hizo eso que yo rechace. Porque cuando yo fui a la universidad, eso a simples rasgos nos explicaron que usar esos anticonceptivos trae consecuencias, por ejemplo, como decía, traen cambios hormonales, tanto en la mujer. Lo que hace es que en muchos casos se ve que se engordan, se hinchan, su cuerpo se desforma, y en muchos les cambia hasta el carácter, se vuelven renegones, odiosos. Entonces eso quedó algo muy en mí, y por ningún motivo yo quise usar ningún anticonceptivo. Pero le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque quizás en ese momento me puso a mí, no sé, esa negatividad, quizás me decían que era terca, caprichosa, de decir, no, yo no lo voy a usar, no lo voy a usar. Entonces, pero le doy gracias a Dios que no lo usé. ¿Cuántos hoy en día, mujeres que me ven, que me escuchan, lo están haciendo? Con la insistencia de la misma familia, muchas veces hasta del mismo esposo. El esposo le dice, se casa, no, ya vas y vamos y te pones el ateo, o vamos y hacemos que no quiero tener todavía. Eso está muy bien, está bien que los hijos lo planeen, pero con Papito Dios. Algo muy importante que aprendí es con Papito Dios, pedirle a Dios. Él es el que cierra el vientre y abre el vientre, sin necesidad de tomarse una pastilla, sin necesidad de usar un anticonceptivo, una inyección. Por eso es muy importante, mis amados hermanos, usted que me ve, que me escucha, incluso hay pastores, pastoras, ministros que lo usan. ¿Pero por qué lo usan? O no aconsejan a sus ovejas que no los usen, porque no conocen la profundidad, porque no buscan la presencia de Dios Todopoderoso, o porque no hubo quien se los enseñe esta verdad. Por eso les animamos, mis amados hermanos, que usted comparta esta bendición, no solamente se lo quede con usted, comparta con su familia, amigos, parentela, que quizás hay muchos hogares que así están pasando, mis amados hermanos. Por eso les digo, así como mujer, que uno primeramente, como dice, no tenemos potestad, pero tenemos que estar siempre en mutuo acuerdo. Es por eso
que hay mujeres, hoy en día, usted que me ve, que me escucha, usted que está usando ese anticonceptivo como mujer, su esposo sabe que lo está usando, o su pareja, o su cónyuge, sabe que usted lo está usando, no, ¿verdad? No lo sabe, está a escondidas está con un anticonceptivo. Y es por eso que hay momentos pelea, rechazo, reniegue, o hay momentos que no se soportan, por todo ello. Porque hay la mancha del pecado de desobediencia ante los ojos de Papito Dios, mis amados hermanos. Sea cristiano o no sea cristiano. Usted que me ve y que me escucha, pregúntele a aquel hogar que se está destruyendo, ¿está usando algún anticonceptivo? Se puso, y usted va a ver que él está trayendo la consecuencia, que su hogar sea ahí, se destruya, se rechace, mis amados hermanos. Por eso es muy importante, un punto que recalcó la pastora, es que tiene que haber un mutuo acuerdo, ¿sí? Un mutuo acuerdo. O sea, no porque así, digamos, nosotros tengamos potestad sobre el cuerpo, digamos, de la esposa, tampoco, digamos, vamos a nosotros a abusar de ello. No, por lo contrario, es que tenemos que estar de acuerdo. Porque cuando usted está de acuerdo con su pareja, entonces no va a haber embarazos. Si usted está de acuerdo, porque como varón le va a saber cuidar. Pero si usted, digamos, está con su pareja, como todo el tiempo, digamos, cuando están sobrios se rechazan, no se quieren ver, le dice, salí de aquí, todo el tiempo le está echando, digamos, indirectamente, hasta de su propia casa. Entonces, ¿qué pasa? Esto lleva a de que pelearon, después que se riñeron, o de cuando está borracho, cuando está en una fiesta, cuando está dormido, cuando está dormida. Entonces hace que después no lo pueda cuidar a su esposa o a su esposo. Por eso es que nos sigue diciendo, miren, en el versículo 5 de 1 Corintios estamos. Vamos a pedir a la pastora que lo lea. El versículo 5. Amén. Mis amados hermanos, dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente, el enemigo, a causa de vuestra incontinencia. Mis queridos hermanos, entonces, como dice, tiene que ser en mutuo acuerdo, ¿sí? Incluso si no quieren estar juntos, por ejemplo, miren, o sea, la mujer no quiere, digamos, estar junto a su esposo, no simplemente por el hecho, digamos, que no quiere embarazarse, sino, por ejemplo, como dice, para buscar a Dios. O sea, tiene que haber un mutuo acuerdo. A buscar a Dios, obviamente, en oración. O sea, que la oración o sus ayunos se no puede mezclar, digamos, con las cosas, digamos, carnales. Pero tiene que ser en mutuo acuerdo. ¿Entienden? Tiene que ser mutuo acuerdo. Usted tiene que separarse para la oración, ¿verdad? Entonces tiene que haber un consentimiento entre ambos, porque tiene que entender que ya usted no tiene potestad sobre su cuerpo y realmente, obviamente, ama a su esposo o a su esposa. ¿Entienden? Porque algo que pasa, digamos, en la pareja es que no hay continencia, se llama así. En este caso, digamos, dice que a causa de la incontinencia, que el enemigo viene y los tienta. Puede ser que dirán las mujeres, no, pero solo son los varones los tentados, dicen, ¿no? Los varones más son los que se tientan con cualquier mujer. No es así. Usted también, los varones también nos tentamos con nuestra propia esposa. ¿Por qué? Por algo estamos con ella, por algo nos hemos casado, por algo tenemos hijos, ¿verdad? Entonces, si usted no tiene el don de incontinencia, entonces no le dé lugar al enemigo. Porque usted, al rechazar a su esposo, está dándole lugar al enemigo. Al rechazar a su esposa, está dando lugar al enemigo, para que lo destruya. Bíblicamente, como le digo, acá está
cuando al siervo Leonardo Moreno le mostraba el demonio que actúa en medio de las parejas, el cual los hace pelear, el cual los hace dormir espalda con espalda. El clásico rechazo, ¿no? No me abraces, si se da la vuelta, duerme espalda con espalda. Se compra una cama matrimonial de 2 plazas y media, no para dormir juntos, sino para dormir cada uno en su rincón. Entonces, hay ese rechazo. ¿Dónde queda este mandamiento? ¿Dónde queda el amor que decía tener a usted, a su esposo, a su esposa? Y verdad, como dice también la pastora, no es simplemente, digamos, que vamos a querer brindarle amor o cariño y afecto a la esposa cuando estamos acostados. No, también es todo el tiempo. ¿Dónde quedó ese amor, digamos, por ejemplo, de que cuando eran novios le invitaba a comerse un helado, le invitaba a comer una hamburguesa, ¿verdad? Unas milanesas, dirían los acá, ¿no? Diríamos acá en Argentina, unas napolitanas, milanesa a la napolitana. Bolivia quizás diríamos unos sandwichitos. Un pollo a la broata. ¿Recuerda, amor, cuando se vaya con el pollo a la broata? No decía dónde porque le vamos a hacer propaganda, ¿no? Pero todas esas cosas, ¿vio? ¿Dónde quedó eso? Entonces, ¿ahora qué es lo único que hay? El rechazo. El rechazo. Entonces, como todo el tiempo, digamos, el esposo o la esposa le está rechazando, entonces, quizás, digamos, al esposo ya no le da ganas ni siquiera de sacarle a pasear a su esposa, ni a la esposa le da ganas de salir con su esposo, porque siempre la está rechazando. Entonces, esas cosas no tienen que haber, y todas esas cosas tenemos que terminar. Identifique usted en qué está rechazando a su esposo o a su esposa, que eso es lo que está destruyendo su matrimonio y no está permitiendo que su matrimonio sea de bendición. Esperemos que con la ayuda de Dios sigamos este tema y ante todo usted lo esté entendiendo para la gloria de Dios y por el bien suyo y de todos los matrimonios, mis queridos hermanos. Ahí también les invito nuevamente que usted entre a la página de visionincristointernacional.com y ahí se puede contactar con nosotros vía mail o vía telefónica o por WhatsApp para darle este tipo de consejerías, a ustedes que quieren restaurar todavía y recuperar su hogar, porque la verdad que Dios está pidiendo eso, que haya esa unidad en los matrimonios y que se levanten por las familias, para que así como familia toda ella se salve e incluso pueda levantar su propia casa de oración para la gloria de Dios. Amén. A todos, papito del cielo, mi Padre celestial, lo entrego en tus manos, papito del cielo, para que tú mismo le bendigas desde lo alto, papito del cielo, por esa bendición de lo alto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi Dios del cielo. Y a todos ustedes, mis hermanos, que Dios del cielo me los bendiga, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Argentina les habló el pastor Edgar Mendoza, de Visión en Cristo Internacional. Un fuerte aplauso, papito Dios, que Él se lo merece. Ayer fue un sueño, hoy una realidad.